Hola a todos y a todas en este 23º domingo durante el año. Quiero saludar, como lo hago cada semana, a las comunidades de Villa Mitre, aquí en Berazategui, Plátanos y Hudson, este rincón de la diócesis de Quilmes, comentando el Evangelio de hoy, Marcos 7, 31 a 37. Por supuesto, un gran abrazo a amigos y amigas que nos vamos encontrando por este medio. Hoy Jesús va a curar a un sordo mudo, tocando sus oídos, tocando su lengua y pronunciando el efetá. Hace oír a los sordos, hace hablar a los mudos. Permítanme que yo me centre especialmente en el tema de la sordera, especialmente porque creo, y muchos dicen así, que quien es mudo es porque antes le costó escuchar. Para poder hablar bien, para poder soltar la lengua antes tenemos que escuchar. Y además porque la revelación bíblica es esencialmente una palabra que Dios pronuncia para que el hombre escuche. De hecho, Romanos 10, 17 dice que la fe nace de la audición, por eso es tan importante escuchar en primer lugar. Las curaciones entonces de sordos que podemos encontrar en el Evangelio tienen que ver con esa necesidad de la comunidad cristiana primitiva de crecer en la fe pidiéndole a Dios que cure a la comunidad de toda sordera o condición de hipoacusia, podríamos decir, espiritual, ¿no? Es decir, así como hay una sordera en el organismo, hay una sordera espiritual, una cerrazón espiritual. Tenemos que aprender a escuchar. Por eso nos vamos a detener en la sordera, en nuestra memoria auditiva, podríamos decir, o en nuestros oídos, en esta curación, más que la curación de la mudez de esta persona. Vamos a poner el foco en la sordera. Porque además, en general, los profetas del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, es muy repetida la palabra escuchen, ¿no? Todo el tiempo. Va a gritar Amós, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, empieza así su profecía, escuchen. Va a repetir el libro de los Proverbios, escucha Israel, ¿no? Eh, Jeremías, ¿no? Escuchen todo el tiempo. Es como si advirtieran al pueblo que les falta una actitud ante Dios. Una primera actitud es escuchar. Ante Dios y ante los demás, por supuesto. Y por qué no, diría yo también, a veces nos cuesta escucharnos a nosotros mismos. Eh, Escuchen va a ser la palabra que Jesús mismo va a decir cuando, por ejemplo, relata la parábola del sembrador, ¿no? Escuchen, un sembrador, ¿no? Salió a sembrar. eh, y también va a decir el final del Sermón del Monte, Mateo 7, 24, que escuchar de verdad no es solo abrir el oído, sino abrir el corazón. Poner en práctica la palabra de Dios, va a decir Jesús en el Evangelio de Mateo. El que escucha de verdad pone en práctica. Si no, no escuché enteramente. De hecho, escuchar para el Evangelio es obedecer, es sinónimo de obedecer. Y de hecho, en latín, obaudio significa obedecer, ¿no? Escuchar de verdad es la posibilidad que la palabra que escuchaste cambie tu vida, transforme tu vida. Pero es cierto que el drama del hombre es que a veces no quiere escuchar, se cierra ante esa palabra de Dios. Es el drama bíblico, podríamos decir, del pueblo de Dios que se cierra, hace de piedra su corazón y se cierra la palabra. Es sordo a la llamada de Dios, cierra su corazón al proyecto de Dios. Tal es el pecado que Jesús en el Evangelio de Juan le va a decir a los judíos: ustedes no pueden escuchar mi palabra. El que es de Dios, dice allí Jesús, oye las palabras de Dios y por eso ustedes no las escuchan, porque ustedes no son de Dios, le va a decir Jesús a esos dirigentes de Israel.
Isaías le va a pedir al Señor cada mañana que abra sus oídos de discípulo, recordemos en el capítulo 50. Eh, los sordos, entonces, como un signo de los tiempos mesiánicos, serán curados en su sordera. Eso lo anuncia Isaías muchas veces y lo va a repetir Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, en el capítulo 4 de Lucas, cuando dice que el Señor lo ha enviado para que los sordos puedan oír. Este es mi Hijo muy amado, leemos en Mateo 17:5, escúchenlo, de vuelta la necesidad de escuchar. Y María, ¿qué hace? También nos dice el Evangelio, escucha las palabras de Dios y las que no comprende las guarda en su corazón. Escucha y guarda en el corazón. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Va a alabar el Evangelio de manera indirecta a la Virgen, ¿no? Lucas 11:28. Podríamos citar un montón de textos más sobre la necesidad de escuchar. Lo que sí sabemos también es que Dios siempre escucha, especialmente a los más pobres, a la viuda, al huérfano, a los humildes. Así lo dice constantemente la palabra de Dios. Y va a decir bellamente Jesús cuando resucita a su amigo Lázaro: Padre, yo sé que siempre me escuchas. Es hermosa esa expresión de Jesús. Por eso nuestra oración es confiada, porque decimos por Jesucristo nuestro Señor. Así terminan nuestras oraciones, porque toda oración la elevamos a través del Hijo, de nuestro hermano mayor, por Jesucristo nuestro Señor. Porque tenemos la certeza de que Dios, el Padre, a Él siempre lo escucha. Podemos tomar finalmente o volver a retomar el texto que nos propone hoy la liturgia, ¿no? Marcos 7, 31 a 37. E imaginar que Jesús toca los oídos y la lengua de este sordo mudo, pero también toca nuestros propios oídos, para que podamos escuchar la palabra de Dios, acogiéndola con un corazón discipular. Toca nuestros oídos para que podamos poner por obra lo que ya sabemos del Evangelio. Imagínense si empezamos a poner por obra lo que ya hemos escuchado, del perdón, de la misericordia, del amor fraterno, del mirar a los excluidos. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si nos animáramos a escuchar de verdad? Que nos animemos en estos días, mientras Jesús toca nuestros oídos, a decirle: Señor, voy a dedicar esta semana un mayor tiempo para el silencio y para la escucha. Y profundizar esta confianza en que a través de Jesús el Padre Dios siempre nos escucha. Que podamos decir con Jesús: Padre Dios, sabemos que siempre nos escuchas, que tu amor siempre nos recibe. Me gustaría pedirle al Señor que pueda sanarnos, como sanó al sordomudo, de toda palabra que sintamos nos haya herido en nuestra vida, que el Señor nos pueda sanar. Que mientras toca nuestros oídos podamos sanar de esos mandatos que nos han condicionado la vida, esos mandatos que nos han hecho mal en nuestra historia, que podamos ser curados. De toda voz que nos ha maltratado, podamos ser curados por Jesús. De todo discurso que no nos deje desplegar la vida que Dios nos ha dado, nos sane Jesús. Me gustaría, hoy no reservé un poema para terminar la homilía, pero sí una frase que me acompaña desde la primera vez que la escuché y que me impactó, de un gran pastor y filósofo protestante, Søren Kierkegaard. Y él decía: el que ora de verdad no hace más que escuchar. Tal es la importancia de la escucha. Es la oración misma. El que ora de verdad no hace más que escuchar. Que podamos escuchar al Señor en su palabra escrita, pero también en el libro de la vida, de la historia, en la vida de los demás, de nuestros hermanos y hermanas, y especialmente en el clamor de los más pobres.
que escuchando la palabra de Dios, no solo con los oídos, sino con nuestro corazón, nuestra vida se transforme. Que así sea.